Mira, lo primero es que el primer paso de un plan estratégico o de cualquier tipo de plan pasa por tener información que al final me dé claridad a la hora de tomar decisiones de, en este caso, de estrategia de posicionamiento. ¿Qué necesito para saber posicionarme y estar en este escenario del que estamos hablando? Primero tengo que tener información del entorno, tanto a nivel macro como a nivel micro, y luego tengo que tener la información de mi negocio, que estuvimos viéndola súper detallado en la primera parte. Una vez tengo la información del entorno macro y del entorno micro y de mi negocio, lo que tengo que pasar es analizarla y hacer lo que se llama un análisis DAFO, que es un análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Y una vez he desgranado toda esta parte, paso a tomar decisiones estratégicas y de ahí un plan de acción detallado que me ayude, a conseguir mis objetivos. Así que, si empezamos por el principio, empezamos por la parte de vamos a analizar algo que no nos puede afectar quizás directamente, pero sí indirectamente. Y que no depende de nosotros, pero que sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Y es que el primer análisis siempre es, oye, ¿qué sucede en mi entorno? ¿Qué sucede en el mundo de la peluquería? ¿Qué está sucediendo en España? Y aquí hay un análisis que quizás mucha gente no lo haya escuchado, que se utiliza mucho en las grandes empresas, que se llama análisis PEST. El análisis PEST es el acrónimo de análisis político, económico, social y tecnológico. Cuéntanos un poquito, Lore, de todo lo que hemos hablado, ¿esto de qué va? Bueno, al final es muy importante también tener un poco consciencia, ¿no?, de todo lo que está pasando. Pues dependiendo de la empresa que tengamos o del tipo de negocio que seamos, habrán cosas del macroanálisis que sí que se nos vean, que nos puedan afectar y que nos pueda repercutir en nuestro negocio. Habrán otras que quizás menos o ni siquiera nos veamos afectados por ellas, pero sí que es muy importante tener en cuenta pues qué está pasando, ¿no?, a nivel político, pues si hay cambios en las constituciones a nivel de contratos laborales, pues si hay unos cambios en la sociedad que implican que mi negocio puede ser, que tenga que tomar decisiones de cambios que realmente pues tenga que tener en cuenta, ¿no? Mira, esto hemos tenido la suerte de trabajar, como nosotros trabajamos con un montón de salones en España. ¿Te acuerdas de un compañero con el que hemos trabajado tiempo, que es Jesús, de Málaga, que justamente pertenecía a un comité y a un sindicato de una empresa grande, ¿no? Y en este caso él siempre estaba al tanto de todas las cuestiones políticas que afectaban al sector. Y es que precisamente tú tienes un contrato laboral que al final, dentro del contrato laboral, tienes unas condiciones y tienes un convenio. Eso es. Entonces, el cómo se gestiona el convenio o cuánto le tienes que pagar de salario mínimo o de condiciones o de faltas o de cosas, ¿afectan a tu negocio? Pues sí, porque yo realmente cuando te contrato gente tengo que saber mis responsabilidades y mis obligaciones. Eso, exacto. Pero imagínate, por ejemplo, que de repente, oye, como pasó, te cambian los impuestos o la decisión política te cambia el tipo de contrato o te cambia el salario mínimo y te dice que de repente todos tienen que ser indefinidos o que tienen que cobrar 1.500 euros. Eso. Ahora imagínate que con todos los cambios que va habiendo del mundo político, que sabemos cómo funciona, de repente dicen, oye, el salario mínimo de todos los peluqueros, que ya está, será una buena decisión. Espero que no me maten por decir esto, pero todo lo que sea siempre subida beneficia a todo el mundo, lógicamente. Lo que pasa que nos obliga a tomar decisiones de mayor rentabilidad, mejor. Ahí veremos cómo funciona, ¿no? Pero bueno, lo he dicho así un poco. Pero lógicamente también esos cambios pues van haciendo evolucionar pues al final la economía. Tenemos que ir creciendo en todos los sentidos. Entonces, el cambio político que han decidido, oye, yo no depende de mí, pero sí que me va a afectar. Porque igual si me dicen ahora que tengo 3 personas trabajando, que les pago el salario base, que son un poco más de 1.000 euros, 1.100, y luego le tengo que subir a 400 euros más, pues en vez de tener 3 personas, tengo que estar trabajando con 2. Muy buena para los que se quedan, muy mala para los que se van. Por eso he dicho que cogiéramos este detalle con tal. Eso está claro. Pero tengo que tener en cuenta estas cosas. Y oye, ¿cuánto le pago de despido? ¿Cuánto no le pago? ¿Cuántos son por años trabajados? El tema político, los cambios políticos que pueden afectar, en nuestro país tenemos la suerte de que más o menos hay una estabilidad política. Es verdad que los últimos años un poco cada vez menos. Yo soy bastante político, con lo cual no me meto, pero pueden afectar al negocio, lógicamente. Si nos vamos a la parte económica, pues evidentemente ahí hay cosas que nos hacen estragos muchas veces, ¿no? Nos sube el IPC, nos suben los impuestos, empieza a tambalearse un poco la parte de la rentabilidad, porque si yo tengo los mismos ingresos, pero realmente luego tengo que pagar más impuestos y tengo que pagar más IPC en base a las cosas que necesariamente tengo que consumir, como suministros, alquileres y, ¿no?, hipotecas y todo lo que
va en torno a la parte económica, pues evidentemente también tenemos que tener conocimiento y tenemos que hacer un parón y ver un poco cómo está el tema económico para saber dónde situar mi negocio y qué posibilidades tengo. Si tienes una renta, por ejemplo, de alquiler de 1.800 euros, este año pasado justamente que cambió y estábamos en un pico de un 10% y de 1.800 te pasa a 2.000 euros, de repente pagas 200 euros más, con lo cual la realidad económica de cambios, como tú acabas de decir, de IPC, que estos son cada año, pero incluso ya no solo de cambios económicos del IPC, sino también de las tendencias de consumo a nivel económico, de cómo va el flujo económico, porque hemos tenido, pues desde la pandemia, un flujo económico de una forma, vamos variando a otra, entonces vamos teniendo como ciclos que tenemos que ir analizando, porque hay gente que ha aprovechado un ciclo económico negativo para montar un modelo de negocio. O sea, cuando hubo la crisis de hace unos años, hubo mucha gente que montó pues negocios low cost. Oye, si estoy queriendo reorganizar mi estrategia, pues quizás me reoriento a ser un modelo más adaptado a la situación económica que tiene el país, ¿no? Totalmente. Y luego hay otros dos factores que tenemos que tener en cuenta en este análisis macro, que son el social y el tecnológico. El social tiene que ver pues con cómo se comporta la demografía. Por ejemplo, ahora estamos pasando un momento en el que en nuestro sector todo el mundo dice es muy difícil encontrar gente para trabajar. Y es verdad, pero eso no está pasando solamente en la peluquería. Está pasando en la restauración, en la hostelería, en el transporte, en casi todos los sectores está pasando, principalmente porque tenemos una sociedad bastante envejecida. Fíjate que si analizas estos datos macro, el perfil senior, que es el perfil que va desde 55 en adelante, es un perfil que en España es el 25% de la sociedad. ¡Ostras! En la estrategia de posicionamiento que quiero, tengo que tener en cuenta cuánta gente hay en cada grupo para saber que si monto un tipo de negocio dirigido a ese público me puede ir mejor que a otro. Evidentemente, tienes que tenerlo en cuenta y sobre todo analizar un poco tu zona también más cercana, ¿no? Porque Correcto, al final, correcto. Vas a enfocar tu negocio a una filosofía y a un método de trabajo que tiene que también tener pues un poco la cabida en la zona donde tú estás. Si tú quieres un negocio totalmente de actualidad, de tendencia y totalmente actualizado, pero la población que tienes en tu ratio, ¿no? En un perímetro que tú Aparte consideres social, claro. Pues es gente muy mayor, quizás ahí tengas que replantearte ciertas cosas antes de trabajar un posicionamiento. Totalmente. Fíjate que me acaba de venir a la cabeza ese escenario en el que de repente en ciudades como Madrid, Valencia, tal, que están, o sea, que siempre van un poco creciendo y sabes que van creciendo a lo ancho, ¿no? Sí. Siempre hay zonas que se ponen nuevas. En esas zonas nuevas mayormente suele ir gente, la mayoría de gente, suele ser parejas con hijos que se compran la casa nueva y entonces tú dices, oye, ¿qué me voy a encontrar si pongo mi peluquería ahí o si ya tenía mi peluquería ahí? Oye, pues el tipo de público es así. Sin embargo, si estoy en un barrio pues de toda la vida, puede tener un público más mayor, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa parte social es importante y luego, sobre todo, el desarrollo de la tecnología, ¿no? La parte del PEST, que es política económica, social y tecnológica. ¿En qué desarrollo, en qué etapa tecnológica estamos y cómo podría aprovechar yo, como por ejemplo ahora pasado con la inteligencia artificial o con las nuevas tecnologías que están habiendo en peluquería o toda la parte que en los últimos años hemos aprovechado como la era digital, ¿no? Incluso el gobierno o desde Europa se está fomentando temas como el kit digital y todo esto, ¿no? O sea, este análisis de cómo está la situación tecnológica, social y económica es importante, no porque yo pueda decir, pero sí para poder aprovecharla como una oportunidad o, para si va negativo, saber que tengo una amenaza. Y sobre todo en este caso, justamente la T, ¿no? Del PEST, de la parte tecnológica hoy en día. Quizás la social y la política, bueno, pues sí, las podemos tener en cuenta, pero quizás sean de las cosas que menos nos puedan afectar en nuestro sector, pero sí que la tecnológica es... Bueno, cuando aún hay gente y grupos que están con la subida del 8 al 21. Sí, aún hay gente que está pensando en la subida del 8 al 21. Sí, venga, por favor, vamos a ir... Pero que en ese momento sí que fue una decisión política que sí que afecta directamente a tu plan estratégico. Afectó, pero evidentemente tú tienes que tener la capacidad y habilidad de adaptarte y de ir generando estrategias para que esa parte que es la que es y que no la podemos realmente evitar, adaptarnos con ella, incluso ir aprovechando para crecer y para pues fomentar otras partes de tu negocio que no tenías quizás explotadas en ese momento. En este caso, la parte tecnológica creo que es fundamental, imprescindible. Hay que agarrarse y hay que estar muy actualizados
en esa parte de toda la parte tecnológica y hay que estar al día en todo. Claro, ¿cuál es el I+D que va saliendo en el sector? ¿Cómo puedo aprovecharlo? ¿Cuál es la parte digital y cómo se está desarrollando? O sea, todo eso son herramientas que puedo utilizar en mi negocio. Justamente en este caso, la parte tecnológica es algo que el gobierno está potenciando bastante y está generando bastantes ayudas para que todos los sectores, en este caso, y en este caso el de peluquería, que este año pasado hemos tenido, jolines, una subvención muy buena con la parte del kit digital, se le han dado a muchísima gente y hay gente que realmente está sacándole un potencial tremendo a esta parte de ayuda. Total. Entonces, primera parte, oye, si analizo a nivel macro, son cosas que me van a afectar. Afectar quiere decir que son cosas externas y pueden afectarme como una oportunidad o como una amenaza. Ahora, nos vamos un poco a el entorno, pero un poco más micro, ¿no? Cosas que no dependen de mí, pero que sí que realmente puedo ver cómo interactúo con ellas. Y aquí hay un análisis que se hace pues bastante técnico, que se llama el análisis de las 5 fuerzas de Porter, y es que hubo un economista hace muchos años, y además eso se da en clases de economía y de marketing, donde realmente, como al final un negocio, una empresa, es un ente vivo que se está moviendo todo el rato, tú no estás solo en el mercado, tú estás, como acabas de decir, vas a una zona y tú tienes unos clientes, tienes unos proveedores, tienes unos competidores y tienes lo que se llama unos competidores. Los competidores son de dos tipos. Lo que se llaman competidores espejo, que van a tu mismo tipo de público o tienen tu mismo tipo de producto, servicio, quiere decir. O tienes los sustitutivos, que son aquellas empresas que no hacen lo mismo que tú, pero que el cliente tiene que decidir si se lo gasta en ti o se lo gasta en otra persona. Eso es. Entonces, lo que Porter dijo en ese momento y que se utiliza en un plan estratégico es, oye, vale, si vamos a abrir un negocio, ya que el negocio va a estar vivo porque tú te pones hoy, y viene uno y de repente te varía el escenario. Porque eso es como si estás en un partido de fútbol o de voleibol o de baloncesto y erais 5 y de repente viene otro y se suma 6. Y dices, oye, que es en tu equipo y 6. Ah, pero mira, es que acabo ya somos 6. Sí. ¿No? Y de repente te adaptas y de repente te cambian de entrenador. O de repente se te rompen las zapatillas. Entonces dices, ostras, los actores que existen dentro de tu entorno al final afectan a tus resultados. O pudiéndolos aprovechar o afectando de una forma negativa. Exactamente, siempre hay dos formas, ¿no?, de ver esto. Me afecta, tiemblo y me asusto y no sé qué hacer, o, ostras, me ha venido esta situación, voy a intentar sacarle el máximo partido posible y aprovecho esto justamente ahora para cambiar esto, modificar esto, potenciar esto o incluso lanzar esto nuevo que nunca me había atrevido y ahora es el momento. Claro, el objetivo, sobre todo, como hemos dicho, de un plan estratégico es ayudar a que la empresa se posicione en un espacio en el que tenga la menor competencia posible y aproveche las mayores oportunidades posibles. ¿Qué es lo que pasa? Que si analizo el entorno, analizo mis competidores, analizo el público al que quiero ir e intento posicionarme con diferentes ventajas competitivas, seguramente voy a tener un mejor resultado porque voy dirigido al tipo de público que quiero, me diferencio de la competencia por X características, utilizo a los proveedores también en base a lo que yo soy y estar alineado con ellos, y luego intento también ser mejor que mis sustitutos para que me elijan a mí antes que a alguien, ¿no? Totalmente. Si pensamos un poco en los competidores, nosotros sabes que siempre trabajamos el modelo de calidad de servicio, ¿no? Y el modelo de calidad de servicio está apoyado en 4 pilares. Calidad de la atención, calidad de la oferta, calidad profesional y calidad de la imagen. Nosotros, desde nuestro punto de vista, analizamos a un salón de peluquería en base a si tienes las 4 calidades, eres un salón con un posicionamiento alto, si tienes 3 menos, si tienes 2 menos, si tienes 1, un poquito menos. Entonces, este análisis, cuando realmente lo hacemos de competidores, ¿cómo nos ayuda a poder posicionarnos, Lore? Hombre, en este caso, evidentemente, analizar qué tipo de servicio doy en base a la calidad que realmente quiero, que es con la que quiero que se me reconozca, ¿no? Esa parte es importantísima. O sea, yo estoy trabajando de una forma, esta es mi forma de trabajar, este es mi método, esto es lo que yo quiero realmente que el cliente perciba, pero voy a analizar si realmente lo que yo creo que estoy trabajando y en la calidad de servicio o de producto que ofrezco es realmente lo que quiero transmitir, ¿no? O sea, y me diferencia también del resto. Claro, evidentemente puedo tener competidores que estén trabajando el mismo servicio que yo, con las mismas características que yo, ¿vale? Tengo un competidor que trabaja lo mismo que yo, va al mismo público que tengo yo, con lo cual es un competidor directo mío,
pero yo tengo que buscar la forma de que realmente ese mismo producto o ese mismo servicio con las mismas características, el mío tiene que resaltar por algo. Entonces, ahí está esa parte de analítica, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que mi calidad absoluta en mi servicio o mi producto todavía destaque por encima de mis competidores, mis competidores objetivos? Claro. Fíjate que esto es importante, pero sobre todo es importante porque yo no me puedo diferenciar si tampoco sé qué tiene el resto. Quiere decir, yo, imagínate que tú y yo vamos a una fiesta, Lore, y entonces yo te digo, Lore, ¿tú cómo vas a vestir? Y tú me dices de negro. Entonces yo digo, como Lore va de negro, yo me pongo de rojo. Porque si realmente no te pregunto nada y no veo cómo vas a ir, pues yo me pongo de negro y de repente somos iguales. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo decir, oye, ¿qué salón de peluquería tienes o cómo lo vas a montar? Pues mira, yo voy a ser especialista en corte y voy a hacer cortes a 25 euros teniendo un tipo de técnica con un ángulo no sé qué y tal. Le preguntas al otro, oye, ¿qué vas a hacer? Y te dice lo mismo, con el mismo precio. Entonces dices, ahora, ¿cómo decido si los dos son parecidos? Entonces, es importante entender que cuando estoy en un entorno, analizar mínimo a 3 competidores que sean espejo, quiere decir que vayan a tu mismo tipo de público y vayan a tu mismo o tengan tu mismo tipología de filosofía y de negocio para saber decir, oye, tengo 3, imagínate que las variables son vamos a precio y a calidad, los 3 son de precio y calidad, pues yo voy a hacer una cosa, voy a ir a calidad tope con un pelín menos de precio, o al contrario, o con el doble de precio para que vean que yo soy el que más calidad tengo, o para que me elijan a mí inicialmente porque tengo un poco menos que ellos. Bueno, ahí al final estás también haciendo un filtro, ¿no? Si voy al mismo servicio pero con más precio, estoy filtrando un tipo de cliente, que también es importante decidir qué tipo de cliente quiero. Un cliente que se fije mucho en el precio y que cuando venga esté ahí regateándome y tal, o un cliente que valore la calidad en base al precio que tiene mi servicio. Claro, imagínate, por ejemplo, que haces un análisis de 3 competidores, como hemos dicho, y analizas que su precio y calidad son 10. Tú dices, oye, puntuación de calidad, 10. Puntuación de precio, 10. Jolín, tengo 3 competidores de 10, 10. ¿Cómo me podría diferenciar? Pues oye, añadiendo otra variable que sería, voy a añadir aparte de esta calidad una experiencia que no tenga ninguna. Entonces de repente tendría yo calidad 10, precio 10, más una experiencia que no hace nadie. Eso es. Entonces, ¿cómo competiría contra el resto y cómo me posicionaría? Si en un cuadrante tengo a 3 competidores en un cuadrante con calidad-precio, añadimos una variable que sea experiencia, y entonces yo, en vez de estar compitiendo en la misma escena, compito en otra totalmente diferente. Y me eligen por experiencia en vez de por calidad. Eso es. Entonces, es importante entender que en esa parte analítica yo tengo que analizar a mis competidores.